La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Fuentes, él es subsecretario de Gobernabilidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buena tarde, un saludo para usted y la audiencia. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Subsecretario, en octubre de 2021 el presidente Guillermo Lasso aseguraba que la muerte cruzada podía ser pues inevitable después de que la Asamblea Nacional pues le devolviera su proyecto de megaley que contenía 3 reformas legales urgentes, la tributaria, laboral y de inversiones. Sin embargo, este recurso nunca llegó a concretarse. Ahora con el proyecto de ley de atracciones de inversión, la muerte cruzada pues reaparece y reaparece por parte de la misma Asamblea Nacional, pero el último punto de quiebre fue justamente el tema de las amnistías que indignó prácticamente a todos los ecuatorianos. ¿Qué va a suceder ahora si la Asamblea archiva el proyecto de ley de inversiones? ¿Se va a aplicar finalmente la muerte cruzada? Bueno, el tema de este instrumento democrático que es la muerte cruzada, que está establecido constitucional y legalmente, ha generado una suerte de vigencia de este cuento de Pedrito y el Lobo, porque es entendible el fastidio, la frustración, la indignación que provoca en amplios sectores este bloqueo que es evidente desde buena parte del Parlamento hacia las iniciativas del Ejecutivo y las decisiones no solo polémicas, sino evidentemente ilegales y antidemocráticas, como las que usted refirió sobre las amnistías que decidieron en días pasados. Pero claro, hay que también tratar de serenar los ánimos y efectuar un análisis ponderado de sobre todo lo que se puede venir, porque ¿cuál es el escenario que sobreviene a una declaratoria de muerte cruzada? Que los asambleístas se van a la casa, el presidente gobierna también durante un semestre, durante 6 meses, a través de decretos ley. Estos decretos ley son sometidos al control de la Corte Constitucional y posteriormente se viene un proceso electoral para elegir nuevo presidente de la República, un nuevo cuerpo de asambleístas. Pero resulta, Gisela, que las reglas de juego para el nuevo proceso electoral no han cambiado y en consecuencia es altamente probable que más allá de superar el conflicto con la actual asamblea como está constituida, seguramente al próximo gobierno le tocará bailar con esta misma música de fragmentación, de dispersión. Pero me está diciendo entonces de un sistema político que no tiene condiciones. Me está diciendo entonces que no van a optar por la muerte cruzada, que no tendría sentido optar por la muerte cruzada, me está diciendo con esto. Lo que le estoy señalando, Giselle, es que esto tiene que ser analizado con serenidad, más allá de la indignación que provoca, porque no se sacaría nada si con terminar enviándoles a la casa a los asambleístas se solucionarían los problemas del país. De tal modo que en principio... Entonces cree que no es el mejor camino, pero tampoco lo descarta. Sí, se lo está tomando como un instrumento que solo podría ser utilizado en última instancia. Mientras tanto, hay otro tipo de mecanismos como la consulta popular, sobre los cuales se viene trabajando a efectos de verificar en qué medida se puede viabilizar. Ahora, usted ha dicho en varias ocasiones que el Ejecutivo enfrenta un momento crítico porque mantiene los intentos desestabilizadores del sistema democrático. Hablan de este intento desestabilizador que ya se oye desde el inicio en los discursos del gobierno. ¿Esto quiere decir acaso que el gobierno no ha logrado detener esta supuesta desestabilización que se genera con la Asamblea? ¿Que vendría desde la Asamblea? No, Gisela, no se trata únicamente de las maniobras que se gestan en la Asamblea, sino de una serie de mecanismos que están articulando desde diversos sectores en el propósito desestabilizador. Y yo lo he dicho reiteradamente
no es que efectuamos estas afirmaciones desde una condición psiquiátrica de sentirnos perseguidos, de tener delirios de persecución, sino de la información efectiva que tenemos y de las evidencias que se presentan en torno a que algunos sectores y actores políticos le apuestan permanentemente a esta desestabilización. Yo he anunciado en estos días que el máximo dirigente de la CONAIE está propiciando una movilización masiva a la ciudad de Quito la próxima semana, mintiéndoles a las comunidades de que hay un intento de privatización del agua. Hace poco tiempo atrás, no sé si una hora o algo así, oficializa el señor Liza una declaración en la que dice que es contra el intento privatizador del agua del gobierno nacional. Entonces, todo esto forma parte de un engranaje que lo que busca como objetivo es desestabilizar al sistema democrático, intentando una caída del gobierno que preside el señor Guillermo Lasso Mendoza. A ver, pero si el presidente llegó al poder en 2021 sabiendo que no tenía una representación importante en el legislativo, una representación fuerte, entonces ahí quiere decir que ha fallado el gobierno en crear consensos o los consensos necesarios por lo menos para poder cumplir una función, su función constitucional, que es la de colegislador. A ver, primero, la desestabilización no está solo en la Asamblea Nacional. Pero sobre el tema de la Asamblea, más allá de la buena intención, de la operación que se ejecute, hay que asumir que los intereses subalternos de algunos sectores son los que predominan. Y en ese contexto es excesivamente complicado que se acepte que el interés de los ecuatorianos, el bien común, debe estar en primer lugar. De tal modo que esa es la realidad, ese es el escenario. Y en medio de eso es que democráticamente el gobierno tiene que articular para sacar adelante las políticas públicas que ha diseñado. ¿Cree usted que el perder sus alianzas con el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que incluso fue quien prácticamente le llevó a Lasso al poder, fue un error para el tratamiento justo de estos proyectos y evitar esa desestabilización que ha venido hablando el gobierno? Es bastante relativo, porque incluso un acuerdo inicial con el Partido Social Cristiano tampoco es una garantía de que se habría permanecido en esa condición durante los 4 años. La política ecuatoriana es sumamente veleidosa y en la medida que el propio sistema presidencial no posibilita el que se generen coaliciones de gobierno, sino exclusivamente alianzas coyunturales, complica mucho más un escenario que de por sí es conflictivo. De tal modo que no podemos llegar a una afirmación así de categórica en el sentido de que fue errático o no esa decisión que inicialmente tuvo el gobierno nacional. Ahora, usted no, como dijo en un inicio, pues no descarta la muerte cruzada, cree que tampoco es la mejor opción. Sin embargo, es un recurso que se estipula en la ley, pero el único motivo para esta disolución es que el legislativo se haya arrogado funciones que obstruya el Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis y conmoción interna. ¿Se cumplen estas condiciones para aplicar este recurso que reiteradamente sale a la luz como un fantasma cada vez que hay conflictos? Nada más a título de análisis, Gisela, sin lugar a dudas, el Plan Nacional de Desarrollo, en el que está sintetizado el proyecto electoral, la propuesta electoral y la proyección que tiene el gobierno en sus objetivos en las diversas áreas, requiere, para ser implementado, de decisiones legislativas, de aprobación de varios cuerpos normativos, y en ese sentido, si la Asamblea Nacional está bloqueando las iniciativas del gobierno, es bastante claro, sin necesidad de hacer análisis mucho más profundos, que efectivamente hay una obstrucción para que se ejecute el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, subsecretario, se me acaba el tiempo, ya tengo que despedir, pero me gustaría un tema importante que está en la coyuntura, y es que entiendo que el día de hoy autoridades de gobierno se reunieron con representantes del Frente Unitario de Trabajadores como parte del diálogo para socializar la aprobación, entre otras cosas, de la reforma laboral. ¿Tiene el Ejecutivo ya alguna
propuesta final? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se busca llegar con el FUT para justamente aprobar esta reforma laboral? Efectivamente, en horas de la mañana nos reunimos con dirigentes del y en principio hemos definido una metodología que nos permita ir avanzando en la discusión y hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar en medio de las divergencias acuerdos que posibiliten contar con un cuerpo normativo que realmente viabilice que se pueda generar fuentes de trabajo y en función de ello, a través de esta complementación con la inversión privada y demás, posibilitar que tantos millones de ecuatorianos salgan de esa condición absurda del desempleo. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por conversar sobre estos temas importantes para el país, subsecretario. A ustedes muy agradecido y a la audiencia. Una buena tarde. Juan Manuel Fuentes, subsecretario de Gobernabilidad.